Bienvenidos, estimados jóvenes. Hoy abordaremos un nuevo tema, la tilde en formas y expresiones complejas. Este nuevo tema nos permitirá conocer las reglas de acentuación en estas formas y expresiones para mejorar nuestra escritura. Pero, ¿qué son las formas y expresiones complejas, no? Específicamente, vamos a abordar en esta primera parte las formas complejas. ¿Qué son? Son palabras que resultan de la unión de dos términos. Ustedes conocen varias palabras que tienen a ver cuáles son. Dentro de este bloque tenemos las palabras compuestas, tenemos las palabras, los adverbios terminados en mente, y tenemos las formas verbales con pronombres enclíticos. Son los tres grupos de palabras que pertenecen a las formas complejas. Vamos a revisar el primer caso. Tenemos, por ejemplo, la palabra sordomudo. La palabra sordomudo se ha creado a partir de dos palabras. La palabra sordo más la palabra mudo. Cada una de esas palabras son independientes, pero al juntarse forman una sola palabra, que sería la palabra sordomudo. Si apreciamos, la palabra sordo tiene una mayor fuerza de voz en la sílaba sor, y la palabra mudo tiene la mayor fuerza de voz en la sílaba mu, que serían las sílabas tónicas por llevar la mayor fuerza de voz. Cuando vemos las palabras compuestas, vemos que al juntarse obtenemos la palabra sordomudo. En este caso, la mayor fuerza de voz se conserva en la segunda palabra de ambos componentes. La fuerza de voz quedaría solo en la segunda palabra, de tal manera que tenemos la palabra sordomudo. En este caso, la palabra no se tildaría porque sería una palabra grave. Tenemos la palabra espantapájaros. ¿Qué palabras tenemos para formar la palabra espantapájaros? A ver, pensemos qué palabras hemos elegido. Muy bien, sí. Tienes la palabra espanta más la palabra pájaros y obtenemos la palabra espantapájaros. Vemos nuevamente que la palabra espanta tiene una sílaba tónica que es pan, y la palabra pájaros tiene la sílaba tónica en pa. Al juntarse estas palabras, obtenemos la palabra espantapájaros. Y como lo había mencionado anteriormente, tenemos que la palabra pájaros mantiene la sílaba tónica de tal manera que conserva también la tilde, ¿no? Espantapájaros. Esta palabra se tildaría porque sería una palabra esdrújula. ¿Qué pasa con la palabra cortaúñas? Hemos observado los casos anteriores y vemos que se conservan las tildes o se someten a las reglas de tildación de las reglas generales. La palabra cortaúñas se ha formado a partir de dos palabras, la palabra corta más la palabra uñas. Pero ¿qué sucede en esta palabra? Lleva tilde, mientras que en la palabra original no la lleva. Allí vemos que se forma a partir de la palabra corta más uñas. Tenemos una vocal abierta que es A y tenemos una vocal cerrada que es U, pero que tiene mayor intensidad. Entonces, al juntarse estas dos vocales, se forma un hiato acentual, lo que origina que finalmente la palabra corta uñas lleve tilde.
Estas serían las palabras compuestas. Es el primer bloque de palabras de las formas complejas. Tenemos un segundo grupo de palabras, que son los adverbios terminados en mente. Vamos a conocer un poquito más de estas palabras que ustedes también ya conocen, ¿no? Este tipo de adverbios provienen de adjetivos a los cuales se les ha agregado la terminación mente. Por ejemplo, si al adjetivo sutil le agrego la terminación mente, ¿qué palabra obtengo? Muy bien, sutilmente. Si al adjetivo hábil le agrego la terminación mente, ¿qué palabra obtengo? Hábilmente. Muy bien. Y así podemos citar otros casos más que ustedes también ya conocen, ¿no? Por ejemplo, la palabra rápidamente y la palabra fácilmente. En este caso, para la tildación, tomaremos en cuenta el primer término de la palabra. Es decir, si la palabra original tiene tilde, la conservará. En cambio, si la palabra no la posee, no llevará también en la formación del adverbio. Tal es el caso de rápidamente, ¿no? Observamos en el ejemplo, rápida tiene tilde, más la palabra mente, obtengo la palabra rápidamente justamente con tilde. Sutilmente no lleva tilde porque en la palabra original no la posee. Este es el segundo grupo de palabras. El tercer grupo de palabras son las formas verbales con pronombres enclíticos. Son aquellos verbos que se escriben junto a uno o más pronombres enclíticos. En este caso, la palabra entrégamelo se ha formado a partir del verbo entrega más el pronombre me y el pronombre lo. En el caso de la forma verbal pídeselo, vemos que se forma a partir del verbo pide más el pronombre enclítico se y el pronombre enclítico lo. Pero para quienes están preguntando cuáles son los pronombres enclíticos, vamos a recordar cuáles son. Tenemos los pronombres me, te y se. Y también tenemos lo, la y le. Estas palabras se van a tildar según las reglas generales de acentuación. Entrégamelo se tilda porque es una palabra sobresdrújula. De la misma forma, pídeselo es una palabra sobresdrújula y debe tildarse por las reglas generales de acentuación. En un segundo grupo tenemos las expresiones complejas. ¿Pero qué son las expresiones complejas? Son términos unidos que se enlazan por un guión o por su significado. Veamos esto con ejemplos para que quede más claro. Tenemos el caso de las palabras unidas por guión. Tenemos la palabra, por ejemplo, lírico, dramático, político, económico y causa-efecto. Estas palabras van a conservar la tilde de origen. Si la palabra inicialmente lleva tilde, al formar la palabra compuesta conservaría su tilde. En el caso de este último tercero, como no posee tilde en la forma original, al unirse con otra palabra no le agregaría una tilde, ¿no? Se conserva de la misma manera. Tenemos a su vez el grupo de las palabras que son independientes pero que están unidas semánticamente. Se forman por palabras independientes, las cuales constituyen una unidad léxica. Tal es el caso de la palabra 31 y de la palabra sofá-cama.
conservan su tilde original si les corresponde, según las reglas de acentuación. Entonces, para un poco resumir esta parte, tenemos que hemos visto muy brevemente las tildes en formas complejas y la tilde en expresiones complejas. Dentro de formas complejas tenemos las palabras compuestas, las palabras que terminan, no los adverbios terminados en mente, y tenemos también las formas verbales con pronombres enclíticos. En las expresiones complejas tenemos las palabras que están unidas por un guión y tenemos también las expresiones complejas formadas por palabras independientes, como las vemos aquí. Entonces, en esta parte te voy a invitar a que este cuadrito que estás observando puedas copiarlo en el cuaderno y que debajo de cada cuadrito puedas añadir 3 ejemplos para cada caso. Lo realizarás en el cuaderno y pondrás allí tus propios ejemplos. Esta es la diapositiva que tendrás que copiar y debajo tus ejemplos. En esta parte te invito a colocar las tildes donde corresponden. Dice, tilda las palabras según convenga, según lo que hemos conversado, lo que has escuchado. Aplicando también la regla, te voy a invitar a que puedas tildarlas de forma adecuada. Esto lo realizarás en tu cuaderno. Tienes aquí también 2 oraciones, las cuales tildarás de forma adecuada. Espero que haya quedado claro. En unos momentos nos podremos encontrar para absolver las dudas y resolver juntos los ejercicios que están pendientes en nuestro texto y aquí mismo en esta presentación.